Esto es DW Noticias. Desde Berlín, Marruecos libra una legítima carrera contra el tiempo para encontrar sobrevivientes del terremoto que el viernes destruyó grandes partes del país. La cifra de muertos asciende a más de 2.800, mientras las autoridades advierten que las probabilidades de encontrar personas con vida se reducen con cada hora que pasa. Estos son nuestros titulares. Muchas de las víctimas atrapadas bajo los escombros se encuentran en zonas montañosas. Los equipos de rescate reportan dificultades para acceder a las regiones afectadas. El gobierno marroquí aceptó ayudas internacionales para atender la emergencia. Y además, un día que cambió la historia política de Chile y del mundo. A 50 años del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende, el gobierno chileno celebra actos conmemorativos en un ambiente de fuertes tensiones y con posturas encontradas respecto a la dictadura. Tendremos detalles con nuestra enviada especial. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. El número de víctimas mortales del terremoto ocurrido el pasado viernes en Marruecos asciende ya a más de 2.800. Las labores de rescate continúan, pero es difícil llegar a la mayor parte de las regiones afectadas, ubicadas en las montañas del Alto Atlas al suroeste de Marrakech. Rabat aceptó ofertas de ayuda de algunos países extranjeros, aunque ignoró las de otros como Francia. El primer ministro Aziz Ahanouch ha prometido compensar a las víctimas del terremoto. Entre las ruinas de su pueblo, los sobrevivientes lloran a sus seres queridos. El terremoto devastó localidades enteras en las montañas del Alto Atlas, enterrando a familias enteras bajo sus casas. Abdulrahman sobrevivió, pero perdió a su esposa y a sus 3 hijos. Los enterramos ayer. Sentí tanta lástima por ellos. Cuando los encontramos estaban todos abrazados. Los 3 niños estaban dormidos. Todos murieron en el terremoto. Sin otro sitio a donde ir, quienes ya no tienen casa no tienen otra opción que dormir a la intemperie. La ayuda comienza a llegar, aunque sea a cuentagotas, pero algunas de las localidades de montaña afectadas son difíciles de alcanzar. Muchos sobrevivientes afirman seguir esperando. Cuando el suelo empezó a temblar, todas las comunicaciones se interrumpieron. Fuimos los mismos vecinos los que sacamos a las víctimas de sus casas y pasamos toda la noche fuera, al frío. No teníamos carpas, ni mantas, ni nada. También del extranjero ha llegado ya ayuda de países como España y Qatar. Sin embargo, el gobierno marroquí ha ignorado hasta ahora la oferta de otras naciones. Rescatistas extranjeros apoyan a sus colegas marroquíes localizando a las personas atrapadas bajo los escombros. Algunos ya habían participado en las labores de rescate del sismo de Turquía a comienzos de este año. Siempre es una lucha contra el tiempo, pero nunca descartamos a nadie. En Turquía aún sacábamos a personas después de 8 días. Nos quedaremos el tiempo necesario hasta que ya no podamos hacer nada más en este país. El terremoto también bloqueó algunas carreteras, por lo que los rescatistas todavía están intentando llegar a algunas de las zonas más afectadas antes de que sea demasiado tarde para hacer su trabajo. La periodista Patricia Simón se encuentra en la localidad de Asni, al sur de Moulay Brahim y cerca de la zona del epicentro. Patricia, muy buenas noches para vos. Gracias por estar con nosotros. Has estado recorriendo algunas de las zonas más afectadas. ¿Qué nos podés contar sobre la situación que se vive actualmente y cómo la población está lidiando con esta emergencia? Efectivamente, la situación es desgarradora. 3 días después del terremoto, la población empieza a ser consciente de lo que ha ocurrido, empieza a cansarse de la precariedad de estar sin apenas ayuda. Hoy he estado en un hospital donde he podido ver cómo siguen llegando niños y niñas muy heridos de las zonas más aisladas que hasta ahora no han podido ser evacuados, y en algunas de las poblaciones más afectadas, como Uigar, donde he conocido a una mujer que ha perdido 8 miembros de su familia
incluido su único hijo de 7 años. El shock psicológico es de unas dimensiones que todavía cuesta entender. Hay que pensar que en estas aldeas empieza a oler a muerte, empieza a desesperarse la población sin saber muy bien qué va a hacer con sus vidas. Las casas están destruidas. Había hoy 2 niñas que han perdido a su padre y su abuelo y que me decían que, claro, su madre nunca ha trabajado, no va a poder trabajar. Ellas estudiaban biología y enfermería y ahora ya van a tener que dejar de estudiar para trabajar y salir adelante. Las consecuencias de este terremoto, tenemos que tenerlo clarísimo, van a durar muchísimos años. Durísimos los destinos que nos comentás. El gobierno marroquí ya desplegó al ejército para ayudar en las labores de rescate. ¿Cómo se evalúa la respuesta a esta crisis y qué dicen las autoridades sobre el tiempo que queda para encontrar sobrevivientes? Pues sí, efectivamente, hoy recorriendo estas carreteras entre los valles, lo que veíamos ya eran muchísimas caravanas de camiones militares, también de incluso furgonetas que de otros negocios se han puesto a disposición de la ayuda internacional que empieza a llegar, y hemos visto cómo se está repartiendo esos colchones, esa agua, esa comida para la gente que sí que ya está llegando, y cómo los militares sobre todo están ayudando a recuperar esas víctimas que siguen bajo los escombros. Las autoridades nos han dado esa información, pero sí que la población sabe que ya las personas que empiecen a aparecer vivas pues serán la minoría, ¿no? Siempre se guarda esa esperanza y eso hace que también sea más desesperada la situación, porque hay territorios que sigue sin llegar ese ejército. También han llegado voluntarios de otros países para ayudar en esos rescates. Y en cuanto a cuál es la situación general, lo que se espera es que en los próximos, mañana mismo, empiece el recorrido del rey Mohamed VI por las zonas más afectadas, y lo que hay que ver es qué va a pasar con esa reacción de la población que llevaba esperando una reacción, una llegada de la ayuda desde hace mucho. Desoladores momentos se viven en Marruecos 3 días después del terremoto. El reporte de Patricia Simón. Muchísimas gracias, Patricia. Hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Y este 11 de septiembre, Chile conmemora los 50 años del golpe de Estado cívico-militar en medio de un ambiente de división acerca de la condena por la ruptura democrática hace medio siglo. El acto principal fue encabezado por el presidente Gabriel Boric y contó con la presencia de varios mandatarios, principalmente de la región. En un emotivo discurso, Boric pidió que nunca más la violencia sustituya el debate democrático y aseguró que la democracia es el único camino para avanzar a una sociedad más justa y humana. El mandatario chileno afirmó además que nada justifica el golpe militar, en alusión claramente a los partidos de derecha que reivindicaron el levantamiento militar como un hecho inevitable. La dictadura liderada por el general Augusto Pinochet duró 17 años y dejó al menos 3.200 muertos. Al día de hoy, más de 1.000 personas continúan desaparecidas. Y nuestra enviada especial, Jenny Pérez, ha estado siguiendo paso a paso los actos conmemorativos de esta histórica fecha. Se encuentra para nosotros en Santiago de Chile. ¿Qué tal, Jenny? Un gusto saludarte. Bueno, en los últimos años hemos hablado de Chile como un país dividido, claramente. ¿Qué opinan los chilenos de esta fecha, especialmente ante la tendencia del revisionismo histórico y del negacionismo de los crímenes de lesa humanidad? Muy buenos días desde Santiago de Chile. Javier, en primer lugar consignar de que aquí a mi espalda tiene lugar una de las ceremonias principales de esta conmemoración, donde están los presidentes que acompañan al presidente Gabriel Boric a Chile en esta conmemoración, y hemos escuchado audios inéditos: el bombardeo a La Moneda, aquel 11 de septiembre del año 1973, eso ya hace 50 años. Dicho esto, tu pregunta. Desde hace algunos días se han estado liberando encuestas que por una parte hablan del supuesto gran desinterés de los chilenos en la conmemoración de estos años, y por otra parte de la profunda fractura social y política. Y si damos por buenas esas encuestas, entonces tenemos que decir que esta fractura social es una fractura crónica, cuando vemos sectores de la derecha chilena impulsando no solamente la relativización de los crímenes de lesa humanidad, sino también lo que tiene que ver con el revisionismo histórico al que tú también hacías mención. Entonces, el fenómeno de la prensa, también de los sectores políticos que hablan de negar los crímenes de lesa humanidad, ya se ha utilizado hace un par de años, que en Chile se conoce como negacionismo. Sí, el mismo negacionismo que nosotros en Alemania conocemos en la jurisprudencia internacional como negar los crímenes de lesa humanidad cometidos por algún Estado. En este caso, por el Estado de Chile desde el año 1973, los años posteriores. Sin embargo, que aquí en Chile se ha utilizado de una manera indiscriminada por algunos medios de comunicación, inclusive por algunos políticos que buscan instalar la idea del negacionismo en los hechos previos al golpe militar del año 1973. ¿Qué dicen los hechos comprobables? Y esto
no tiene nada que ver con una interpretación, sino solamente con los hechos comprobables. Hay dos informes, los informes Vales y Retis, que hablan de 3.200 muertos y más de 1.000 detenidos desaparecidos, personas que todavía no lo saben a 50 años del golpe dónde están. Hay sectores de la izquierda chilena que están tratando de ponerle un marco legal a ese negacionismo, pero dada la alta polarización social y política que existe acá, realmente vemos muy difícil que eso se vaya a lograr. El reporte de Jenny Pérez en Santiago de Chile en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Jenny, muchísimas gracias. Hasta la próxima ocasión. Hasta pronto. Y precisamente con esa cifra de más de 1.000 desaparecidos en mente, nuestra compañera Jenny Pérez habló con el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, Luis Cordero Vega. Vega es uno de los máximos responsables del Plan Nacional de Búsqueda. Aprobado este 30 de agosto, el proyecto busca esclarecer los paraderos de las víctimas de desaparición forzada y se trata de uno de los pocos puntos relacionados con la dictadura en los que el gobierno de Gabriel Boric obtuvo el respaldo de la oposición. Escuchemos. 50 años del golpe militar y Chile por primera vez tiene un plan nacional de búsqueda de detenidos desaparecidos y tenemos naturalmente a su gestor y a su articulador, como es el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, el señor ministro Luis Cordero. Señor Cordero, ministro, muchas gracias por recibir a Deutsche Welle y parto preguntándole inmediatamente. El plan de búsqueda ha sido quizás el principal gesto en el marco de estos 50 años del golpe de Estado. ¿Cuáles son los primeros pasos que ha dado este plan nacional de búsqueda? Bueno, el Plan Nacional de Búsqueda, como en mucho más que todos nosotros juntos, en el fondo, ¿no? Ha tenido una gran recepción a nivel nacional, pese al contexto en que a ratos se puede calificar de crispación, es un tema sobre el cual incluso la oposición está de acuerdo. Y los primeros pasos que nosotros estamos dando es comenzar las gestiones administrativas que están destinadas a el trabajo documental, que es la digitalización de la información, la licitación de los softwares, y además hemos comenzado ya a trabajar en los protocolos de información. Hay dos tipos de protocolos iniciales, hay tres tipos de protocolos sobre los cuales nosotros tenemos que trabajar. El protocolo para la unificación de las víctimas, el segundo que está vinculado al protocolo para la recepción de denuncias nuevas y el tercero que está vinculado al protocolo entre instituciones que están asociadas a Plan Nacional de Búsqueda. Por ahora, Plan Nacional de Búsqueda ha formado parte de la conversación principal de estos 50 años. Ha sido así, el presidente lo ha puesto también hoy día como un eje referencial de su discurso y todos quienes participan del debate público lo han destacado. Hoy día para nosotros también es relevante la referencia que hizo el secretario general de Naciones Unidas al Plan Nacional de Búsqueda como un mecanismo de memoria histórica y de reparación a las víctimas. Es un plan de Estado, un plan nacional de búsqueda de detenidos desaparecidos de Estado, pero hay también temores de algunos sectores de que ante un eventual cambio político en Chile este plan quede en nada o en un gesto simbólico. Bueno, nosotros hemos diseñado como un instrumento formal de política pública. El presidente para eso ha dictado un decreto supremo que cumple con todos los requisitos para que se sostenga y se mantenga en el tiempo. Y además vamos a enfrentar el primer presupuesto de este año en la discusión en el Congreso en septiembre. Hasta ahora todos los sectores del país, incluyendo la oposición, han manifestado apoyo al plan. Y bueno, una manera de manifestar apoyo al plan es permitiendo su financiamiento y eso es lo que le da sostenibilidad hacia el futuro. Además de eso, el mecanismo de gobernanza del Plan Nacional de Búsqueda permite el seguimiento por parte de la sociedad civil y de las agrupaciones de familiares como un mecanismo activo, de modo que los compromisos que están asumidos en el plan, sus metas y las actividades y acciones que están vinculadas, relacionadas con periodos de tiempo específicos puedan estar sujetos permanentemente a rendición de cuentas. ¿Puede ser que en algún momento la derecha, los políticos congresistas chilenos no quieren apoyar la financiación de ese plan? Nosotros esperamos que no. Los principales líderes de los partidos de la oposición en Chile Vamos, pese a las discusiones y a las diferencias que han existido esta semana, han manifestado su apoyo a Plan Nacional de Búsqueda. Lo hicieron en privado conmigo, en la etapa previa lo han hecho públicamente y ellos han reconocido que es una mínima consideración y reparación de dignidad hacia las víctimas. A veces, entre medio de tanto ruido, creo que es conveniente recordar sobre la dignidad de las personas. Y esto es un mecanismo de reparación no solo para los familiares, sino que también para la sociedad chilena. Hasta ahora, buena parte de la oposición así lo ha entendido y espero que sigamos así entendiéndolo hacia adelante. Señor ministro Luis Cordero, ministro de Justicia y Derechos Humanos en Chile, muchas gracias por su tiempo. Gracias a usted.
Y entre tanto, aquí en Alemania continúan las reacciones a la información publicada la semana pasada por la televisión pública. Según una investigación del canal MDR basada en documentos del Archivo Nacional de Chile, la secta alemana Colonia Dignidad participó activamente en los preparativos del golpe contra el gobierno de Allende. Estos documentos arrojan también indicios de que los servicios secretos alemanes, el aquí llamado BND, estuvieron involucrados en la entrega secreta de armas a los golpistas a través de Colonia Dignidad. Hoy, coincidiendo con el 50 aniversario del golpe de Estado contra Allende, DW volvió a preguntar al gobierno federal alemán qué informaciones tiene al respecto y en qué momento podrían ser desclasificados los documentos que aclaren el papel del BND. Esta fue la respuesta de un vocero del canciller federal. Ya saben cómo funciona el BND y que por principio no podemos decir nada desde aquí sobre asuntos relacionados con los servicios de inteligencia alemanes, pero también les digo que estamos estudiando el asunto y que en cuanto podamos decir algo lo haremos a través de los canales correspondientes. Creo que sería extraño que nosotros evaluásemos el trabajo de los historiadores o hallazgos y hechos históricos para establecer si son correctos o incorrectos. Ese es el trabajo de la ciencia y la ciencia es libre, por eso les he recomendado acudir a uno de los mejores expertos en este tema para continuar sus investigaciones. Y nuestro analista político, Andreu Jerez Ríos, se encuentra en nuestro estudio parlamentario de Berlín para brindarnos más detalles. Andreu, la principal condición para poder verificar la información sobre una posible implicación de los servicios secretos alemanes en el golpe contra Allende es el acceso a documentos del archivo de esos mismos servicios secretos. ¿Qué tendría que pasar para que eso sea posible? Sí, efectivamente, Javier. Sin un acceso a la documentación archivada por el BND, será difícil contrastar la documentación a la que ha accedido la televisión pública alemana. Para eso, el primer requisito es que haya peticiones de consulta de esos archivos por parte de investigadores, de historiadores y de periodistas o periodistas. Eso ya ha ocurrido, lo sabemos porque académicos con los que hemos hablado así nos lo han confirmado y también porque esta misma redacción ha solicitado por escrito el acceso a esos documentos. El segundo requisito, si se trata de documentos bajo secreto oficial, como es probable que sea el caso, es que hayan pasado al menos 60 años desde su creación. Pero incluso así, la ley alemana permite a los servicios secretos restringir el acceso a determinados contenidos que estos consideren claves para la protección de personas, de fuentes de información o de métodos usados por la inteligencia. Y el tercer, y tal vez el factor más importante, es la voluntad política del gobierno alemán, que hoy está encabezado por el Partido Socialdemócrata. El BND está bajo el paraguas de la misma Cancillería. Si allí hay voluntad política para que se sepa la verdad oficial, todo el proceso evidentemente se hace más sencillo. Ahora, Andreu, llama la atención que esa posible entrega de armas con el consentimiento de los servicios secretos alemanes habría ocurrido durante un gobierno de un canciller precisamente socialdemócrata, que en principio sería afín ideológicamente a Salvador Allende. ¿Cómo se explica esto históricamente? Se llama la atención que esa posible entrega de armas a los golpistas tuviera lugar en los años en que Alemania estaba gobernada por el canciller socialdemócrata Willy Brandt, de corte muy progresista y que, recordemos, incluso impulsó la distensión con el bloque soviético durante la Guerra Fría. Desde círculos del SPD, del Partido Socialdemócrata Alemán, aseguran que toda la venta legal de armas a Chile en aquellos años se produjo antes del golpe de Estado contra Allende y de que se tuviera constancia de las intenciones golpistas de Pinochet. Sobre la posible entrega secreta de armas a los golpistas a través de Colonia Dignidad, esas mismas fuentes aseguran que si se produjo siempre fue a espaldas del canciller Brandt. Pero para poder contrastar esa información, nuevamente será clave el acceso a los archivos de los servicios secretos alemanes, el acceso lo menos restringido posible. Muchas preguntas abiertas a 50 años del golpe de Estado en Chile, también aquí en Alemania. Andreu Jerez Ríos con los detalles. Muchas gracias. Bueno, y también hay preguntas abiertas con respecto al futuro de la economía alemana. Andrés Blumenkranz está con nosotros. ¿Qué tal, Javier? Sí, la pregunta está todavía abierta. Vamos a ver a finales de año, pero los pronósticos no son nada auspiciosos. Ahora es la Comisión Europea la que cuenta con una recesión aquí en Alemania en el presente año. La economía de la primera potencia europea entre los 27 miembros de la Unión se va a contraer un 0,4% en 2023, según los cálculos de Bruselas. Entre las razones de este debilitamiento se encuentran los elevados costos de la energía, la guerra en Ucrania y el difícil contexto económico internacional. Pese a ello, en su último informe, la Comisión proyecta para el conjunto de la eurozona un crecimiento económico del 0,8% hasta finales del año.
La Comisión Europea actualiza sus previsiones sobre el bloque, las actualiza a la baja. Ampliamos este asunto, como no, con José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. José, el país que más preocupa es Alemania, cerraría este año en contracción económica, pero ¿qué es lo que esperan los economistas aquí, los que siguen de cerca la situación en Alemania? Hola Andrés, ¿qué tal? Bueno, los economistas y los principales institutos alemanes coinciden, de hecho, con la Comisión Europea en esa caída del 0,4%, pero lo diferente o lo curioso, Andrés, es que en las últimas semanas se está creando un contramovimiento, podríamos decirlo de alguna forma, ¿no? Porque algunas voces de los principales institutos, el Banco Central incluso alemán, están diciendo que las opiniones que se están creando respecto a la economía alemana pueden que sean un poco exageradas. Después de la avalancha de datos económicos, y lo hemos estado contando aquí en las noticias, sobre todo debido a la inflación, y hoy es un nuevo de esos datos negativos, y sobre todo, Andrés, después de una portada de la revista The Economist, que se preguntaba si Alemania es el nuevo enfermo, podríamos decir, de la Unión Europea en términos económicos, se ha ido creando la idea negativa de Alemania, y por eso algunos economistas principales del país están diciendo que probablemente estas opiniones que se están creando, este pesimismo, no se corresponde con la realidad. Sea como sea, Andrés, hoy, y tú lo adelantabas, la Comisión Europea ha vuelto a rebajar la previsión económica. Ahora hablamos de una contracción del 0,4% y se va a convertir en la única, podríamos decir, potencia industrializada en registrar en el 2023 estos datos tan negativos. José, esta situación contrasta con la situación en el resto de la eurozona. España, según estas mismas previsiones, crecería un 2%, Francia un 1%. ¿Van a complicar estas asimetrías en el crecimiento todavía más la situación, el dilema del Banco Central Europeo? Definitivamente, Andrés, lo lógico sería pensar que debido a que la inflación sigue siendo el doble del objetivo del Banco Central Europeo, que el mercado laboral da muestras de resiliencia, el ciclo de las subidas de los tipos de interés podría continuar un poco más. Pero dada la situación de la principal economía de la eurozona, la principal economía de la Unión Europea, es difícil imaginarse que el jueves, cuando aquí en Frankfurt se reúnen los banqueros centrales del euro, se pueda pensar en un aumento de nuevo de los tipos de interés. Y eso es, Andrés, lo que esperan los mercados para el jueves, que haya una pausa este septiembre de ese ciclo para luchar contra la inflación aquí en Europa. José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt, gracias. Hasta cualquier momento. La cumbre del G20 terminó este fin de semana, como se preveía, sin grandes avances entre los países divididos por la guerra en Ucrania. La economía no fue la excepción, tampoco en materia climática. El resultado de la cumbre fue esperanzador. Si queremos hablar de avances, al menos podemos mencionar acuerdos en materia de infraestructuras y que los países del sur global, especialmente África, ganan espacio en la mesa del G20 después de la cumbre en Nueva Delhi. La cumbre del G20 en la capital india de Nueva Delhi se considera un éxito. El primer ministro Narendra Modi había marcado el camino a seguir en la primera jornada. Declaro aprobada la declaración final. La declaración adoptada, a pesar de importantes divergencias, condena los ataques contra la integridad territorial y la independencia de otros estados. Sin embargo, no condena explícitamente la guerra en Ucrania, a diferencia de la cumbre del año pasado en Indonesia. Además, Modi invitó al presidente de la Unión Africana a ser miembro permanente del G20, un paso que sorprendió a muchos, pero que fue aplaudido por otros. Ofrece a África la oportunidad de cambiar su identidad, pasando de ser un objeto sobre el que decidir a convertirse en actor de estas decisiones. Hasta ahora, África, con la excepción de Sudáfrica, que está en el G20, ha tenido que aceptar las decisiones que otros tomaron sobre el continente en lugar de ser artífice, participante o impulsora de estas. En el aspecto económico, India y Arabia Saudita acordaron ampliar su colaboración conectando India, Oriente Medio y Europa mediante una red comercial y de infraestructuras similar a la nueva ruta de la seda china.
Además, India anunció una iniciativa mundial del G20 para producir biocombustibles, impulsando el uso de combustibles limpios. La presidencia del G20 pasa ahora a Brasil. El presidente Lula da Silva ya invitó a los representantes de los países del grupo a Río de Janeiro para el próximo año. La información sigue en Deutsche Welle con Javier Arguedas. Muchísimas gracias, Andrés. Efectivamente, vamos a ver cómo continúa ese contexto geopolítico, porque Corea del Norte anunció este lunes que su líder, Kim Jong-un, se reunirá con el presidente ruso, Vladimir Putin, en los próximos días. Según fuentes surcoreanas, Kim viaja ya en su tren blindado desde Pyongyang hacia la ciudad de Vladivostok, en el este ruso. Se trata del primer viaje del líder norcoreano fuera de su país en 4 años. La inteligencia estadounidense advirtió que ambos líderes están muy cerca de cerrar un acuerdo armamentístico, lo que violaría las sanciones internacionales. Tanto Rusia como Corea del Norte han negado estas acusaciones. La última vez que se reunieron, el mundo era diferente. Fue antes de la pandemia y de la invasión rusa de Ucrania. Ahora, 4 años más tarde, volverán a reunirse. El líder norcoreano Kim Jong-un eligió Rusia como su primer destino extranjero desde el comienzo de la pandemia. Y parece que le puede ser útil al presidente Vladimir Putin debido a la guerra de Ucrania. Es evidente que Rusia necesita munición y debe recurrir a Corea del Norte. Hay muy pocos países en los que pueden conseguir este tipo de munición. El pasado julio, el ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, visitó Pyongyang como invitado especial de Kim al desfile militar para conmemorar el armisticio de la Guerra de Corea. Para Pyongyang fue una oportunidad más para mostrar los avances de su programa nuclear y para Moscú de reforzar los lazos militares con su vecino. Pero, ¿qué quiere Corea del Norte a cambio? Mientras Kim Jong-un invierte grandes cantidades de recursos en el ejército, el país necesita desesperadamente productos básicos como alimentos. Los norcoreanos buscan ayuda económica, combustible, alimentos, fondos en efectivo, cualquier cosa que pueda ayudar a mantener el régimen a flote. Y Rusia parece dispuesta a proporcionárselo, incluso violando las sanciones de Naciones Unidas. Sanciones que incluyen la prohibición del comercio de armas con Corea del Norte. Pero Rusia también sufre bajo las sanciones de Occidente por su invasión a Ucrania, lo que une a ambos países. El Kremlin ya ha sugerido a Pyongyang que participe en maniobras navales conjuntas con Moscú y Pekín. Ahora, un acuerdo armamentístico podría ser el siguiente paso. Y con esto despedimos la presente edición de DW Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Los acompañó Javier Arguedas junto a todo el equipo de la redacción en español aquí en Berlín. Que la pasen muy bien.